Ya chicos, como les prometí, acá está la grabación en el YouTube respecto a la comparación de los tres cráneos. ¿Ya? Principalmente, acuérdense que en el fondo morfológicamente no hay tantas diferencias. Hay que tener solo en consideración, al menos en esta vista lateral, que el cráneo del equino es mucho más estilizado respecto a las otras especies. ¿Ya? Hay mucha similitud en términos de conformación, de aspecto más ancho y más tosco en el caso del bovino. De hecho, eventualmente en el caso del bovino, como lo conversamos en clase, pueden aparecer procesos cornuales. Se llaman procesos cornuales, no se llaman cachos, se llaman procesos cornuales. ¿Ya? Y llama la atención en el bovino la extensión del hueso frontal. Por eso es que en el plano dorsal del bovino técnicamente también se puede llamar plano frontal, solo en esta especie. ¿Ya? Y en general en los ungulados el hueso lagrimal presenta una cara facial más extensa, mucho más amplia respecto de la cara facial del lagrimal del canino. ¿Ya? En el caso de la cara facial de este hueso, del hueso lagrimal del equino, presenta un tubérculo que se llama tubérculo lagrimal. Y en la cara orbital, en todos los casos, en todos los mamíferos, encontramos el foramen lagrimal, ¿cierto? Que alberga al saco lagrimal, que es el punto de partida del conducto naso-lagrimal. En todos los casos. ¿Ya? Y recordar, obviamente, que en el caso de los ungulados, todos poseen seno orbital cerrado, ¿ya? Poseen órbitas óseas bien completas, a diferencia del canino y el felino, que posee un seno orbital abierto oralmente. Recordar los límites anatómicos, ojo, ¿ya? Quién está arriba, quién está abajo, adelante, atrás, etcétera. Respecto del cráneo de los ungulados, aquí hay una comparación respecto del techo del cráneo, de la calota, donde principalmente se hace una comparación respecto del seno frontal, el seno nasal o el seno paranasal frontal del bovino, que es muy amplio. Incluso se introduce en la base del proceso cornual, donde encontrábamos nosotros un divertículo cornual en esta zona, ¿ya? En cambio, el seno paranasal frontal del equino es bien pequeño, tiene este aspecto como una región triangular en el fondo, pero tiene un pequeño detalle anatómico que presenta comunicación con el seno maxilar. ¿Ya? Esto solo existe en el equino, hay comunicación entre los dos senos. Entonces cualquier proceso patológico tiende a, a ser un poquito más exagerado, hay mayor morbilidad desde el punto de vista práctico en la sinusitis, en esta especie. ¿Ya? La cresta sagital externa se mantiene en el equino, producto de la unión de los dos parietales. Ahí está la cresta sagital externa, que se continúa con las líneas temporales del frontal, igual que en el perro. ¿Ya? En el bovino no existe cresta sagital externa y tampoco existen líneas temporales. ¿Ya? En las dos especies, finalmente, en este plano vemos la presentación de un foramen supraorbitario, ¿ya? En el plano frontal. El bovino puede tener incluso dos forámenes supraorbitarios en un lado y uno al otro lado, pero siempre uno es el real, ¿ya? Uno es el que comunica con su respectivo canal. Además, el bovino presenta un surco supraorbitario. ¿Ya? El equino solo tiene foramen supraorbitario y el canino no presenta nada, ni surco ni foramen. ¿Ya? Respecto de la sutura frontonasal, ¿ya? Que es mucho más amplia en el caso del equino, esta sutura, em, y el hueso frontal, en este caso, no vemos articulación directa con el hueso maxilar, en el caso de los ungulados. Eso en general, respecto de este plano. También podemos observar, en el caso del bovino, en esta vista, en la fisura intraincisiva. Recuerden que la fisura intraincisiva solo existe en el bovino. El equino presenta solamente un canal, en este caso incisivo, que es la puerta de comunicación del órgano vómero-nasal desde la cavidad nasal a la cavidad oral. Ya. La siguiente lámina nos muestra el plano basal, la base del cráneo, donde podíamos destacar tres cosas. Primero, el paladar duro, en las dos especies unguladas que estamos estudiando. La coana, que es mucho más circular en el caso del equino, la coana. Y a cada lado de la coana hay una pequeña fosa que se denomina fosa palatina,
que es mucho más profunda en el bovino y está acompañada lateralmente de una bula lagrimal. ¿Ya? Recuerden que la bula lagrimal solo existe en los rumiantes, solo existe en los rumiantes. ¿Ya? Acá no hay bula lagrimal, en el equino no hay. Y en tercer término podemos apreciar todo el piso neurocráneo. ¿Ven? En primer lugar, la presencia del hueso basiefenoides. Estamos mirando por ventral el basiefenoides en los dos casos. Y más caudal la presencia del base occipital. ¿Ya? En el centro del base occipital, cercano al plano mediano, ahí aparece el foramen magno. Y a cada lado un cóndilo para el occipital. Cóndilo occipital derecho, cóndilo occipital izquierdo. Eso respecto a las características del base occipital. Porque los procesos paracondilares pertenecen a la porción lateral del occipital. No tienen relación con el base occipital, aunque se ven por la base del cráneo. Y la última, la más notoria de la diferencia en estas dos especies, fíjense que el foramen rasgado, el foramen lacerum, es muy amplio en el caso del equino. ¿Ya? La fisura, el foramen rasgado acá básicamente es un detalle, y lo que encontramos es una fisura muy grande, muy larga, que se denomina fisura occipito-esfeno-temporal, ¿ya? Pero es particular del bovino. Lo interesante está en el equino, por todo este espacio que genera diferencias notables también después en el estudio del endocráneo. La siguiente lámina, ahí podemos ver algunas diferencias que encontramos en la mandíbula, en este caso. Claramente la mandíbula, igual que en el canino, tiene un componente vertical, o sea, una rama, y un componente horizontal, el cuerpo de la mandíbula. ¿Ya? Los dos cuerpos mandibulares están fusionados en una línea fisiaria, en el bovino y en el equino, igual que en el canino. La diferencia es que la fusión de las dos mandíbulas a nivel sin fisiario, a cierta edad del caballo, esto se empieza a osificar y se endurece y es mucho más rígida respecto a otras especies. La rama vertical es mucho más ancha también en el caso del equino y las eminencias que aparecen son poco notorias en el caso del caballo. Por ejemplo, si comparamos el proceso coronoideo del canino, ¿ven? Proporcionalmente respecto al caballo, es mucho más grande en el caso del canino. En el equino no alcanza a ser ni siquiera un treintavo del volumen o del área completa de la mandíbula, es muy pequeño. ¿Ya? Y en todos los casos, en el equino, canino y bovino, el proceso coronoideo está introducido al interior de la fosa temporal. Muy desarrollado en el caso del bovino, está curvo, es muy alto, ya ocupa casi un tercio de la fosa temporal, por alguna razón, ¿cierto? ¿Ya? Y caudalmente aparece el cóndilo en la mandíbula que articula con el cóndilo del temporal. En todos los casos, siempre el cóndilo mandibular articula con el cóndilo del temporal. Aquí vemos la articulación. Y en los ungulados hay ausencia de proceso angular. ¿Ya? Perdón, angular. El proceso angular solamente está presente en las pequeñas especies. No hay proceso angular en los ungulados, por si acaso. Y también llama la atención la incisura nasoincisiva. Esta incisura nasoincisiva, que en el caso del perro también se describe, pero es más bien teórica, digamos, muy pequeña. ¿Ya? Pero en el equino, miren, la incisura nasoincisiva muy profunda, lo mismo que en el bovino. ¿Ya? Acuérdense de la presencia de la cresta facial en el equino, el tubérculo facial en el bovino, ¿ya? Principalmente. Algunos cráneos, dependiendo de la raza del bovino, también presentan cresta facial, pero la mayor parte, el mayor porcentaje no lo presenta, por si acaso. Respecto a la cara interna de la cuana, eso es lo que podemos visualizar en esta zona, nos muestra el hueso pterigoides con bastante claridad. ¿Ya? También podemos apreciar el paladar duro con todos sus componentes de las dos especies, ¿ven? Hueso incisivo, hueso maxilar y hueso palatino caudalmente, y las conchas nasales o las concas nasales. Las conchas nasales, en este caso, la dorsal, ¿cierto? Que está excavada por un seno que se proyecta hacia el etmoides. Em, el hueso, en este caso, esfenoide, basiefenoide y prefenoides,
Principalmente el prefenoides del bovino, si ustedes se fijan, también tiene unos senos paranasales. Eso no existe en el canino. Solamente las especies mayores tienen el esfenoides expandido, tiene una excavación al interior. Y en el caballo es más importante porque el seno comunica el hueso esfenoides con el paladar duro. Por eso este seno se llama seno esfenopalatino, que solo existe en el caballo. ¿Ya? Y por la cara medial de la mandíbula, ustedes pueden observar acá la presencia del foramen mandibular, que se comunica hacia lateral respecto al cuerpo con el foramen mentoniano a través del canal mandibular. Acá se ve la sínfisis, ¿cierto? De esta superficie medial respecto a la mandíbula. Ahí está mostrando los huesos pterigoides, ahí está mostrando las conchas, ya los senos, seno fenopalatino y seno fenoideo, dependiendo un poco la especie. ¿Ya? La diferenciación entre las distintas conchas y los senos respecto de las dos especies. Por último, recordarles que dentro del endocráneo, lo estuvimos conversando al final de la clase de hoy, una diferencia importantísima tiene que ver con la presencia de ciertos surcos a ambos lados de la silla turca, de la fosa hipofisiaria en el caso del equino. En cambio, en el bovino, la fosa hipofisiaria está acompañada de dos pares de forámenes. Los dos craneales se denominan foramen o agujero órbito rotundum, o órbito redondo. Los dos caudales corresponden al agujero o foramen oval. ¿Ya? Hacia oral, toda la muralla oral del neurocráneo está formada por las dos fosas etmoidales, la cresta gali, ¿ven? Fosa etmoidal, cresta gali, que corresponden al etmoides, al menos una parte. Y en la base del etmoides vemos la silla turca, que contiene como límite oral, acá está la silla turca, en la base, arriba está el etmoides, acá está la silla turca, y contiene como en el límite, justo en el límite, un surco, que lo podemos llamar surco óptico o surco quiasmático, porque al interior de este surco encontramos el quiasma óptico, ¿ya? Respecto a eso. El yoides, que también lo estudiamos hoy día al final de la clase, eso en general, ¿ya? La distinción y todo lo que conversamos hoy día también es parte de la materia, pero considerando la extensión de este video, no alcanzamos a revisar. Vamos a quedar hasta acá. El próximo video, columna vertebral. Que estén bien.